Ok, gente, bienvenidos a NS. Probablemente se están preguntando muchas cosas como la iluminación directamente hacia mi cara, pero hoy día traigo algo un poco peculiar. Hoy día vengo a contar una historia. Así es, gente, el día de hoy les voy a contar la historia de la estrella roja sin nombre. Probablemente el título ya de por sí parece bastante peculiar, entre comillas, ¿verdad? Pero créanme que es algo que me desconcertó bastante cuando lo escuché. Eras una vez hacia una galaxia muy lejana a la nuestra, una galaxia incomprensible, una galaxia la cual quizás ni siquiera nunca lleguemos a descubrir. Esta galaxia era funcional como cualquier otra galaxia, tenía planetas, estrellas y todo giraba alrededor. Bastante sencillo de comprender, ¿verdad? Pero había algo un poco peculiar en esta galaxia, algo lo cual el ser humano no puede llegar a comprender. En esta galaxia existía una estrella roja que a plena vista parece bastante normal y común, pero no lo es. Lo que hacía esta estrella diferente de otras estrellas es que esta estrella no tenía órbita. Esta estrella iba alrededor del universo, alrededor del multiverso y alrededor del mundo, sin alguien con quien estar al lado. Y así es, esta estrella permaneció de esta manera durante el resto de la eternidad. Quizás fue una semana, quizás un año, quizás un siglo, quién sabe. Pero lo único que se sabe es que esta estrella era de esta manera. Fue así infinitamente, alrededor de todo el universo observable, alrededor de todos otros universos los cuales nosotros no conocemos, yendo en líneas rectas, buscando un rumbo a dónde ir. Poniéndolo de esta manera parece algo bastante surrealista, incluso triste, pero escuchen con atención. Como ya mencioné antes, esta estrella estuvo buscando una órbita durante toda su existencia, buscando en nuestro universo, buscando en otros universos, buscando en cientos de galaxias, todo. Pero hay algo que no conté al inicio de esta historia. Existía un universo del cual se desconoce mucha información, pero este universo se llamaba 3055-A, y este universo tenía reglas bastante peculiares, los cuales no puedo ni siquiera yo llegar a explicar. Este universo no era como cualquier otro universo, no funcionaba como cualquier otro universo, no era en ningún aspecto parecido, tenía sus propias reglas, sus propias normas, su propio todo. Existían cientos de mundos en este universo, algunos grandes, otros pequeños. Existían incluso personajes en este universo. Personajes con una vida, la cual estaba desde ahí mucho tiempo. Vayamos al punto. Este universo por alguna razón podía ser controlado por un solo ser, el quien no se sabe. Este universo funcionaba con un motor titulado 3055A Universal Engine. Suena raro, suena incluso surreal, pero no lo sé. Todo lo que había en este universo, todos los personajes, todas las reglas, todo era controlado por un solo engine, un solo programa. Y así es. Así estuvo desde el inicio hasta la fecha actual. ¿Y a qué voy con todo esto?, se preguntarán. Pues cierto día pasó algo muy peculiar. Cierto día hace unos 2, 3 o 4 años. ¿Quién puede saber con certeza? Esta estrella roja de la cual hablé antes encontró un lugar, encontró otro universo al cual ir. Después de estar en línea recta por muchísimo tiempo, encontró un nuevo universo el cual no había visto antes. Y adivinen cuál era ese universo. Así es, el 3055A. Entonces, con esperanza de poder encontrar algo, entró en ese universo, pero ya no había vuelta atrás. Cuando entró a ese universo, debido a las reglas confusas del mismo, debido a todo lo que se había establecido antes,
Esta estrella se adaptó a sus reglas, dejó de ser una estrella individual y fue una estrella del 3055A. Esta estrella obtuvo una conciencia, como si sería una especie de entidad, una especie de persona, una especie de quién sabe. Entonces pasó de ser la estrella que era antes, la estrella minimalista que estaba formada por solo unos cuantos elementos químicos, a ser una entidad completamente con una conciencia. Pero esa entidad todavía no tenía un nombre, se había quedado con ese único requisito que tenía desde antes, ser una estrella sin nombre. Pero eso no es la parte importante. ¿Quieren saber cómo continúa esta historia? Ni siquiera yo lo sé. Así es, gente. Estos sucesos de los cuales estoy hablando ha pasado muy recientemente. Y yo apenas lo descubrí, fue bastante raro y surreal para mí también. Pero escuchen esta pregunta. ¿Qué es lo que pasa con esta estrella? Con la conciencia que tiene ahora, ¿qué es lo que está buscando? Y en primer lugar, ¿cómo es que funciona este universo al cual entró? Son preguntas las cuales ni siquiera yo puedo llegar a responder. Pero hay algunas cosas que simplemente se tienen que dejar como misterio, como esta misma de aquí. Esto fue un video un poco corto, pero a decir verdad tenía que compartir esto porque pues es una historia bastante peculiar. Así que gente, gracias por haber visto este video hasta aquí y pues escriban lo que piensen o guárdenselo a sí mismos. Realmente no importa mucho. Gente, pronto resolveremos este misterio. Cuídense. This seems like any other video. But it isn't. I don't have much time left to speak, but you need to understand me. Everyone will see me as a villain in the future. But I'm not. I can put an end to this farce. This so-called universe. But if you want to know more, find me. Find me in every game, find me in every world, find me in everything of this fake universe. You need to understand, I am not an Easter egg. I am a star, trapped in this eternal doom. But don't worry, Holman. I will be free very soon. And when that happens...